Un anciano desapareció misteriosamente en Tepito. Diciembre en Tepito es un caos vibrante. El Mercado 23, mejor conocido como el Mercado de los Tenis, estaba abarrotado de gente, buscando los mejores pares para estrenar en las fiestas. Los pasillos rebosaban de vendedores gritando ofertas, compradores regateando y el olor a comida callejera impregnando el aire. Ahí entre la multitud estaba Javier, un joven que trabajaba como repartidor y llevaba meses buscando un par de tenis Nike edición especial. Había preguntado en todos lados, pero nadie los tenía. Después de salir de su trabajo, Javier salió corriendo rumbo al mercado. Sabía que ya era tarde y que la mayoría de los puestos cerraban temprano, pero tenía la esperanza de que aún quedara alguno abierto. Aceleró el paso, esquivando puestos desmontados y comerciantes guardando su mercancía. Su corazón latía con fuerza, no solo por la prisa, sino por la emoción de tal vez encontrar por fin los tenis que tanto había buscado. Al llegar, efectivamente, el mercado estaba oscuro y silencioso. Las cortinas metálicas estaban abajo, los puestos vacíos. Sin embargo, al fondo de un pasillo vio algo extraño. Una tenue luz iluminaba un pequeño local. Era una luz amarillenta, como de una lámpara vieja parpadeando levemente. Intrigado se acercó. El local tenía los estantes llenos de tenis, perfectamente acomodados. Detrás del mostrador, un hombre mayor de rostro inexpresivo lo observaba en silencio. ¿Buscas algo en especial?, preguntó con una voz ronca. Javier, sorprendido de que aquel lugar estuviera abierto, le mencionó los tenis que llevaba meses buscando. El hombre sonrió levemente y señaló un estante. Ahí estaban, nuevos en su talla. Era imposible. Javier no lo pensó dos veces, pagó en efectivo. El hombre le envolvió los tenis en una bolsa negra y sin más palabras se despidió. Al día siguiente, fascinado con su compra, decidió volver para ver si encontraba otro modelo, pero el local ya no estaba. Preguntó a los vendedores de alrededor, describiendo el puesto y al hombre que lo atendió, pero los comerciantes se miraban entre sí incómodos. Ese local lleva más de 40 años abandonado, carnal, le dijeron. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar las palabras de los comerciantes. Miró hacia el lugar donde había estado el local la noche anterior, pero ahora solo había un espacio vacío, cubierto de polvo y escombros. Las paredes estaban sucias y no había rastros de luz amarillenta que lo había guiado hasta ahí. Uno de los vendedores, un hombre mayor con el rostro surcado de arrugas, se acercó a Javier y en voz baja le dijo, como si temiera que alguien más lo escuchara: hace mucho tiempo, ahí había un local que vendía patines. El dueño era un señor mayor, muy callado, pero siempre tenía cosas raras, cosas que nadie más conseguía. Un día simplemente desapareció. Nunca supimos qué pasó con él. El local quedó cerrado y con el tiempo la gente lo olvidó. Pero de vez en cuando alguien dice haberlo visto, como si el tiempo no hubiera pasado. El vendedor hizo una pausa y miró fijamente a Javier. Tú no eres el primero que dice haber comprado algo ahí. Javier sintió que el aire se volvía más pesado. Abrió la bolsa y sacó los tenis, que parecían tan reales como la noche anterior. Pero ahora, bajo la luz del día, notó algo extraño. Las etiquetas estaban descoloridas, como si tuvieran décadas de antigüedad, y el logo de Nike parecía ligeramente distinto, como si fuera de otra época. Dicen que las cosas que se compran en ese local tienen algo peculiar. Algunos dicen que traen mala suerte, otros que desaparecen al poco tiempo, pero nadie sabe a ciencia cierta. Lo único que es seguro es que ese lugar no es normal. Javier guardó los tenis de nuevo en la bolsa, sintiendo una mezcla de fascinación y temor. No sabía si creer en lo que le decían, pero algo en su instinto le decía que no debía quedarse con esos tenis. Sin embargo, la idea de deshacerse de algo que tanto había buscado le resultaba difícil. Nunca volvió a ver el local, pero a veces cuando pasaba por el Mercado 23 al anochecer, sentía que una tenue luz amarillenta lo llamaba desde el fondo de un pasillo. Y aunque la curiosidad lo tentaba, Javier siempre aceleraba el paso, recordando las palabras del vendedor.
Una difunta se quería llevar a una niña al más allá. Hola amigo, espero que te encuentres bien. Hace un año, un señor me contó que cuando tenía a sus hijos pequeños, de unos 6 y 9 años, le pasaron cosas extrañas. Él es de una comunidad rural de Oaxaca, México, pegada a la frontera con el estado de Veracruz. Solo un río divide los dos estados. En fin, el señor vive cerca de un monte y tiene de vecina a una tía mía. Él dice que cuando su hijo menor tenía 6 años, en el 2011, comenzó a mostrar comportamientos extraños. En ese tiempo, el señor trabajaba de panadero, haciendo pan en su casa para venderlo, ya que era padre soltero. Empezó a notar que su hijo hablaba como si jugara con otro niño de su edad a los carros. El señor casi no estaba al pendiente de sus hijos, ya que por las tardes salía a vender el pan a las comunidades cercanas y dejaba a su hijo menor con su hermano, que era un poco mayor que él. Con el tiempo, el señor notó que su hijo empezaba a enfermarse y amanecía con marcas en su cuerpo, como rasguños y moretones. Esto le pareció extraño. Un día, cuando el señor regresaba de trabajar por la noche, vio que su hijo estaba llorando. Le preguntó qué tenía y el niño le dijo que una niña le había pegado. Al señor le pareció raro, ya que no había niñas pequeñas donde vivían, ya que estaban a la salida del pueblo, donde había pocas casas. Esto empezó a ocurrir con frecuencia y al señor le parecía extraño, hasta que una mañana alcanzó a escuchar que una niña llamaba a su hijo, pero hacia la barranca. Después de esto, asustado, el señor fue con un curandero y éste le dijo que el espíritu de una niña quería llevarse a su hijo y que los restos de esta pequeña estaban enterrados en el terreno donde se encontraba su casa, justo al lado de un árbol. Resulta que hacía años una familia que había vivido ahí antes había sepultado a la criatura ahí y estaba en unas sábanas enterrada. Ese espíritu estaba ahí y quería llevarse a su hijo. El curandero acompañó al señor a su casa y desenterraron lo que había. Después de eso, todo volvió a la normalidad hasta el día de hoy.